Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Isaac Casas Patiño. Yo les voy a hablar un poco sobre identidad y muerte, un breve acercamiento desde la interculturalidad. Quiero proponer una mirada quizá desde el plano académico para poder establecer la relación entre la identidad como proceso inherente al ser humano y el concepto de muerte para repensarnos desde la interculturalidad. Esto con el fin de proponer una matriz epistemológica desde la cual reordenar nuestros referentes identitarios. Voy a tratar de hacerlo desde algunos conceptos y categorías, desde las ciencias sociales, en específico desde la sociología y la antropología, ya que pues esa es mi formación y mi área de estudio actualmente. Entonces, quiero comenzar hablando sobre la identidad como categoría de análisis desde las ciencias sociales, la cual pues nos va a resultar útil para lograr una comprensión, explicación del proceso, eh, salud, enfermedad, atención, cuidado y muerte, digamos, en contextos interculturales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que todos los grupos sociales tienden a generar un concepto en torno a salud, en torno a la enfermedad también, y generan formas, prácticas en torno a la atención, el cuidado también de estas, digamos, este desequilibrio que podríamos entender entre lo que es la salud y la enfermedad y que lleva también a pensar o a repensar lo que estos grupos hacen en torno a su relación con la muerte, ¿no? En contextos, digamos, interculturales. Entonces, la identidad la podríamos entender como un proceso que permite, ¿no?, a cada ser humano reconocerse a sí mismo. El hecho de que tal identidad se construya en entornos naturales y socioculturales precisos, pues nos va a complicar enormemente su significado, su definición y por ende su estudio. De esto se va a desprender no solo la pluralidad de identidades posibles, sino también las transformaciones y modificaciones que va a sufrir una identidad bajo la influencia del tiempo y del espacio, es decir, todos transitamos por los procesos identitarios, ¿no? Ya sea desde la niñez, la adolescencia, la adultez o procesos pues un poco ya más, digamos, lejanos, ¿no? Para algunos, como podría ser llegar a la adultez mayor. Bien, entonces, este vista como el resultado de un proceso reflexivo de identificación y diferenciación, ¿no? Es decir, todos los sujetos tenemos la capacidad de reconocer y reflexionar sobre aquello que nos hace iguales y nos diferencia de un grupo, ¿no? Como un proceso donde el cambio, la crisis y el conflicto son una constante, no se contraponen, se complementan, es decir, un proceso simbólico de identificación y diferenciación. Entonces, sería el concepto de cultura e identidad estrechamente interrelacionados, ¿no? Desde las ciencias sociales y en específico desde la antropología, pues he estudiado estos dos conceptos. Eh, si bien las identidades solo pueden consistir en la producción distintiva de ciertos repertorios culturales, es decir, de prácticas sociales en específico, que se encuentran en nuestro entorno social y que por ende van a ser parte de nuestro grupo, nuestra sociedad, es decir, la identidad se va a construir de cara a la cultura. Y entonces definirse la identidad como el lado
intersubjetivo de la cultura, es decir, la cultura interiorizada en forma específica, es decir, todas esas normas, todos esos códigos que se van introyectando, se van poniendo en el cuerpo, se van corporeizando. Eh, entonces, las identidades van a surgir de la narración del yo, de la manera como nos representamos y somos representados. Nuestro mundo cotidiano es desde el comienzo un mundo intersubjetivo de cultura, un mundo de cultura porque desde el comienzo el mundo de la vida es un universo de significación, eh, pues puede ser interpretado y comprendido mediante nuestra acción en todo momento. Entonces, podríamos entender el concepto aquí de estas significaciones, de estas prácticas, de las prácticas sociales, ¿no? Como hechos simbólicos, ¿no? Al hablar de pautas, pero no de pautas de comportamiento, sino de pautas de significado. Entonces, aquí la cultura podría definirse quizá como algunos teóricos desde la antropología, como García Canclini, que él habla de que la cultura es la producción de fenómenos que constituyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir, todas las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido. Entonces, aquí estamos hablando desde la familia, por ejemplo, las universidades, los institutos, es decir, todas esas instituciones que van dándole sentido, van significando todas las sociales. Entonces, esta conceptualización para mí es reveladora, ya que nos va a permitir remitirnos al plano simbólico, el cual pues es exclusivo de los seres humanos. Articulada por el lenguaje, la cultura contiene ese aparataje que hace devenir a los sujetos a través de las prohibiciones, las reglas, ¿no? Es decir, se genera el mundo de lo simbólico y a su vez se va reproduciendo la cultura y la identidad, ya sea social o individual. Entonces, salimos de nuestra animalidad al ser interpelados por la estructura de significado. Nos volvemos sujetos, ¿no? Productores de significado una vez que nos estamos, digamos, integrando al mundo de las reglas, al mundo de las prohibiciones. Eh, digamos que vamos a vivir sujetos por la cultura. Entonces, los símbolos son fuentes extrínsecas de información, una especie de modelos para la realidad. Una especie de modelos no es una representación individual, ¿no? Sino es un ejercicio de objetivación de una idea mental. En otros términos, es decir, el símbolo es objetivación de sentidos, un modelo de la realidad para actuar en ella. Cualquier estructura de significado, palabra, gestos, acciones que tengan más de una dimensión, pues pueden ser comprendidas solo a través de las descripciones, ¿no? De las interpretaciones de este mundo simbólico de común comprensión, ser manipulado, objetivado y resignificado en todo momento. Entonces, aquí aparecería el concepto de muerte, ¿no? En esta idea de que podemos resignificar en todo momento las palabras, los conceptos, ¿no? Aparece la muerte biológicamente vivida, la cual pues no constituía un problema antes de que se perciba simbólicamente, es decir, constitutiva de un mecanismo biológico inmanente al ser. La muerte no existía antes de que hubiera una mente que la pensara, es decir, el concepto como tal, el pensar esa finitud, ¿no? Es cuando la mente humana la objetiva, es decir, cuando la lanza adelante, ¿no? Etimológicamente hablando, o la muerte se vuelve un problema, es decir, la muerte sale de la inmanencia biológica para existir en términos cognitivos, para pensarla. Es decir, la muerte que el hombre dentro en su programa genético, biológico, sale a la luz, a la conciencia y va a suscitar una respuesta orgánica, aun cuando sea de índole que calificamos hoy como cultural, ¿no? Entonces,
para esto podemos utilizar las los mitos, ritos, cantos, y más generalmente las primeras manifestaciones expresivas del género humano, ya sea gestos, danzas, la música, la pintura o cualquier otra expresión verbal, entendidas como prácticas culturales, ¿no? Se van a ir amarrando y van a ir formando parte de la identidad y van a permitir o van a tender a resolver culturalmente, si ustedes se dan cuenta, ese problema generado por la función simbólica de pensar en la finitud, de pensar en la muerte. Entonces, el ser humano, así como los demás seres vivos, muere. Puesto que, insisto, la muerte pues es parte de un programa genético, parte, ¿no?, de la biología, pero a diferencia de los animales o de las plantas, los sujetos podemos objetivar la muerte en términos cognitivos y considerarla simbólicamente. Entonces, la visión de la función simbólica y la revelación subsecuente de la mortalidad del ser se expresan también de manera simbólica en relatos míticos, ¿no? Estos relatos míticos pues han acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para bajar un poco también la tensión, para buscar un poco de respuestas ante ese abismo de dudas, ¿no? Uno de ellos, pues sería esta idea consciente de la finitud. Ver a los otros que mueren, pues permite también reflejarnos, espejearnos y integrar en este proceso biológico, pero hacerlo consciente de qué es lo que pasa, ¿no? De que pues soy un cuerpo que al final va a morir. Entonces, estos relatos míticos, por ejemplo, dentro de los nahuas existe un mito de la huida de Quetzalcóatl. En dicho mito, el rey dios de Tula, Quetzalcóatl, enfermo y viejo, pues va a recibir la visita de seres nocturnos, ¿no? Entre los cuales, pues, se encuentra Tezcatlipoca, que viene a mostrarle su cuerpo, el de Quetzalcóatl, y lo obliga a dejar Tula para irse al Tilán, al Tlapalan. Tezcatlipoca le da un espejo, Quetzalcóatl se va a mirar en él, la imagen que se refleja pues es el de su rostro, ¿no? De un hombre, el rostro de un hombre muerto. Entonces aquí surge la necesidad de irse a un lugar situado en el inframundo, el lugar de lo negro y lo rojo, y podemos ver cuáles son digamos, los colores que se asocian a esto, el tlapalan, para que se regenere su ser en el fuego. Es decir, al darle el espejo para que se mire en él Quetzalcóatl, Tezcatlipoca le dice a Quetzalcóatl, conócete a ti mismo, es decir, acata tu condición de ser mortal. Entonces, en este contexto, en náhuatl, la imagen de Quetzalcóatl ya muerto, pues va a representar la objetivación cognitiva de la muerte, de lo que estábamos platicando. Entonces, el rey Dios de Tula, encarnación de la humanidad, pues quien hasta en ese momento ignoraba que existiera la muerte, toma conocimiento de ese destino inexorable. Entonces, los nahuas cuando cantaban, bailaban este mito en sus fiestas, conocían festivamente su estado mortal, a diferencia del conocimiento, pues, de corte occidental, ¿no? Heredado por por la modernidad, ¿no? Por la mayéutica helénica, el saber indígena prehispánico necesariamente objetivante, como cualquier cognición humana, buscaba una aprehensión sensible del objeto por conocer, ¿no? Es decir, buscaba estar en sintonía afectivamente con dicho objeto a lograr entenderlo, ¿no? Abrazarlo plenamente. Entonces, el pensamiento en torno al origen y la gestación de la idea de la muerte, ¿no? En este aparato, digamos, cultural humano, podría ilustrarse, insisto, por muchos relatos míticos, ¿no? Yo utilicé solamente uno, pero hay cientos, hay miles. En estos se puede visualizar un justo equilibrio entre el sentir y comprender, ¿no? En agua. Este mito está presente, ¿no? En la cosmogonía en náhuatl, en su cosmovisión. Entonces, así van apareciendo en el mundo náhuatl divinidades, ¿no? Las cuales pues tienen nombres propios e imágenes
antropomorfas o morfas que los identifican como entes naturales. Ejemplo de ello, pues es Tlaloc y los tlaloques, que son ante todo la lluvia, Ejecatl, el viento, y Chalchihuitlihueh, que daba un cuerpo antropomorfo a las aguas vivas de los ríos. La tierra se manifestaba de manera diversa según algunos textos, ¿no? Es decir, la muerte era, pues, es más bien, ¿no? Naturalmente proteica, ya que sus manifestaciones son múltiples. Entonces, es evidente, se realizaban estos grupos humanos lo que hoy llamaríamos en términos tanatológicos un trabajo de duelo, ¿no? El cual pues conducía en última instancia a una catarsis, ¿no? Una limpia ritual de las escorias físicas y emocionales que la muerte trae consigo, es decir, el concepto helénico, ¿no? Y luego psicoanalítico de catarsis no existía pues en el plano de los pueblos nahuas, pero sí el hecho, ¿no? Profundamente, digamos, sentido intensamente de la muerte. Entonces, podría ser a reelaborar simbólicamente nuestras prácticas en torno a la muerte o a la reestructuración del sentido de la muerte. Esto permitiría situarnos en un plano epistemológico, ¿no? Dentro de un proceso intercultural, entendido este como un cuestionamiento a la forma en la que se ha construido la idea de vida y sobre todo de muerte desde el mundo occidental. También la idea de salud y de enfermedad. En términos, digamos, heurísticos, eh, para no reducir la otredad, la alteridad, digamos, como lo va generando el marco cognitivo occidental, es decir, todo lo que no se parezca a lo que yo pienso, pues es anulado, ¿no? Entonces lo que se plantea es generar y restaurar los mecanismos de producción y estructuración del sentido, es decir, el sujeto, ¿no? Individual y social se relaciona con los demás en, desde su diferencia por medio de un diálogo intercultural de saberes para aprender a relativizar las tradiciones propias de cada cultura y cuestionar su conservación y transformación. En este caso, ser del proceso salud, enfermedad, cuidado y muerte, ¿no? Es decir, la relación con la muerte. Así se podría generar un proceso intercultural que tiene que recurrir a nuevas fórmulas para construir el conocimiento, que posibiliten mirar la realidad en toda su complejidad. Esto es sobre el pensamiento colectivo. Se trata de rebasar también los modelos que giran casi exclusivamente en torno a la tradición cultural de Occidente para incorporar otros conocimientos y su forma de producirlos, valores y hasta formas de organización. Entonces, en el plano epistemológico, complejo, ya que tenemos todos arraigados conceptos y valores que nos cierran, es decir, es bien sabido, ¿no? Nuestra idea judio-cristiana en torno a la muerte hoy en día, ¿no? Propuesta desde Occidente. Entonces, así podríamos nosotros cuestionar y dejar ver que existe una gama diversa de opciones también legítimas que nos permiten enriquecernos con otros puntos de vista, ¿no? Es decir, este proceso intercultural va a permitir generar nuevas formas de relacionarnos con otras formas de pensar los mundos, los procesos de salud, enfermedad, atención, en específico con la muerte y sus diversas maneras de pensarla, sentirla, significarla, transitarla, nombrarla, es decir, reconfigurándonos en un proceso de plasticidad identitaria que dura toda la vida. Bien, muchas gracias.